Hoy en el canal, junto a Irati Prat, vamos a hacer un 11 de franceses que han pasado por la Serie A. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de fútbol francés. Como siempre, suscribíos, darle like y a la campanita para poder llegar a más gente y para no perderos este gran vídeo con un invitado de lujo como es Irati Prat, colaborador, jefe, editor jefe, de lo que queráis, de Soy Calcio, un gran canal de fútbol italiano que os lo dejaré por aquí, que es impresionante el trabajo que hacéis. Y hoy, Irati, te hemos traído aquí para hacer un 11 histórico de jugadores franceses que han pasado por el fútbol italiano, que son muchísimos, y el 11 es espectacular, ya aviso a todos. Bienvenido. Sí, nada, un placer, Andrés, pasarme por aquí, siempre lo es, ya lo sabes, y al final es que son dos países que son vecinos, ¿no? Y es normal que muchos equipos os miren a la liga francesa, en este caso, pues sé que nos podemos pelear muchas veces, pero durante la mayor parte de la historia, sobre todo en los años 90, a principios de los 2000, sí, la liga italiana tenía más poder adquisitivo que la francesa, entonces la mayoría de jugadores que irrumpían y brillaban en Francia, los equipos grandes de Italia decían, oye, pues para nosotros, y los fichaban ahí, ¿no? Entonces al final ha sido un mercado tradicional y creo que hay muchos jugadores interesantes de los que vamos a poder hablar hoy. Sí, totalmente. Yo cuando lo que decíamos nosotros, que son muchos jugadores que han pasado por nuestra infancia, yo creo que todos pensamos que el fútbol italiano era el mejor de Europa y sin discusión, sin discusión cuando éramos pequeños. Ahora es verdad que está ahí casi, ya está ahí al nivel de las mejores. Puede haber más discusión, pero en nuestra época, los jugadores que vamos a mencionar han pasado casi por la misma época y es que era un fútbol impresionante, fútbol total, lo decía yo. Vamos a empezar con el portero. Es verdad que no me había acordado de que era francés, creía que era suizo, Sebastián Frey, porque llegamos a pensar en meter a Sirigu y a Lafont, a Sirigu no, a Lafont, perdón, que Sirigu es italiano, a Lafont, que ha sido unos pocos porteros franceses en los últimos años que ha pasado por el fútbol italiano, pero Sebastián Frey es el portero que prácticamente ha hecho toda su carrera en Italia, ¿no? Ha estado a un gran nivel en el Parma, estuvo también en el Inter, él pasó por la cantera del Caen, que de hecho él sale de la cantera del Caen casi en la misma época en la que salieron Zidane y Patrick Vieira. Ahora está en Turquía, pero sí ha sido un guardameta muy seguro y que ha dado durante muchas temporadas Irati ha estado a un gran nivel en el fútbol italiano. Sí, Frey, es que creo que hay otro Frey suizo, un mítico jugador de campo que se llamaba Frey, es verdad que es un apellido que, bueno, sí, pero Sebastián Frey pues es un futbolista que sí llegó desde el Caen al Inter, llega un poco con la bendición de Walter Zenga, que había sido uno de los porteros históricos del fútbol italiano y obviamente eso ya supone un poquito de peso sobre los hombros, ¿no? Además en aquel momento estaba Gianluca Pagliuca en la portería del Inter y obviamente pues eso... No es fácil sacar a Pagliuca del 11, ¿no? Tiene una cesión en el Verona, en el Inter estuvo en 2 etapas, luego hace una larga carrera en el Parma y sobre todo en la Fiorentina, ¿no? Que donde yo creo que más brilló, 2005-2011. Muchos recordáis aquella Fiorentina con Frey en portería y se retira en Italia antes de marcharse a Turquía en el Genoa. Así que sí, un jugador que muchísimos partidos ha jugado en el Calcio. Yo creo que uno de los grandes porteros de esa primera década del siglo XXI. Ganó la Copa Italia con el Parma, sucediendo en el Parma a Gianluigi Buffon, a un jovencísimo Gianluigi Buffon en la temporada 2001-2002 y un portero fantástico. Esa mítica Fiorentina, yo no sé si era la de Aculani y Gilardino, ¿eh? No sé Aculani, sí. Y no sé si está el Gilardino por ahí todavía. Pero bueno. Gilardino. Te van a criticar por decir Gilardino, ¿no? Como si fuera brasileño. Bueno, sí, Gilardino. Gilardino porque tenía mucha calidad y parecía brasileño, hombre, no me malinterpretes. Vamos con el lateral derecho, que es verdad que esto es como, siempre pongo el mismo ejemplo, porque nosotros los jóvenes cuando crecemos hemos visto la última etapa de Maldini, que era como central, y la última etapa de Turán, que era como central, pero es que en realidad el mejor rendimiento de ambos ha llegado como laterales derechos. De hecho, Turán, hasta que no llega al Barça, no era lateral derecho. Es verdad que jugaba en un sistema de 3 centrales, ¿no? Jugaba bastante de central ahí, pero era más lateral. Él gana el Mundial del 98 con ese doblete ante Croacia espectacular. Metió solo 2 goles con la selección francesa y los 2 fueron unas semifinales del Mundial del 98. Impresionante nivel en el Parma, que de hecho le ganó una final de Copa de la UEFA al Olympique de Marsella, y con la Juventus pues igual. O sea, es un lateral que por el fútbol italiano ha sido dominador y Irati tenía que estar aquí sí o sí. O sea, no, sin discusión. Sí. No, la verdad es que es un futbolista que de primeras, pues tú piensas qué hacía en el Parma, ¿no? Un jugador de este nivel, sobre todo si ahora mismo
pues has llegado al fútbol hace poco y ves al Parma en mitad zona baja de la Liga Italiana, incluso hace 2 o 3 años que el Parma estaba en Serie B, Serie C, tras una quiebra, y pensarás, bueno, ¿qué hacía Thuram en un Parma en los años 90, ¿no? Con los equipazos que había? Pues es que el Parma en aquellos momentos era uno de los mejores equipos de Italia, uno de los mejores equipos de Europa, uno de las 7 hermanas del Calcio, en un poder adquisitivo enorme, junto en aquel equipo no solo a Thuram, estuvo Cannavaro posteriormente, estuvo Gianluigi Buffon, extranjeros estaban Hernán Crespo, estaba Juan Sebastián Verona y auténticos jugadorazos en aquel equipo, ¿no? Y una final de la Copa de la UEFA que consiguió ganar el Parma, ganó luego posteriormente durante su etapa en la Juve 3 Supercopas de Italia, ganó 2 veces el Scudetto, gana el Mundial del 98 jugando en el Parma, ¿no? Y siendo importante con Francia, es elegido mejor futbolista del año francés jugando en el Parma, ¿no? Y eso habla un poquito de lo importante que era y de lo bueno que era. Al final, la Juve cuando lo ficha paga 70.000 millones de liras, que es mucho dinero, ¿no? Pasado a euros, obviamente es menos millones de euros, pero es mucho dinero, y tenía 29 años cuando lo ficha la Juve, ¿no? Y luego haría mucha carrera allí, jugaría casi 150 partidos en la Juventus, empezó a llegar ya siendo veterano. Sí, totalmente, totalmente. Vamos con el... Bueno, es que el equipo, estoy ahora mirando el equipo y es que es una barbaridad el equipo que se puso acá. Es un equipazo. El central derecho hemos puesto aquí a Marcel Desailly, además que, bueno, qué decir de Marcel Desailly, ¿no? Que estuvo en el Milan, fue un auténtico dominador. Esa final de la Copa de Europa que le hace al Barcelona es una auténtica exhibición, porque los que no lo hayan visto, que lo hagan, porque es una auténtica exhibición física. O sea, era un jugador que físicamente era un monstruo, una auténtica bestia parda. Salió de medio centro, él empezó de medio centro en el Nantes, luego es verdad que cambió, alternó mucho, porque jugaba de medio centro, de central, pero yo creo que su mejor rendimiento ha llegado como central, una auténtica bestia parda de Irati que además en uno de los mejores Milan de la historia fue decisivo. Sí, pero tengo que decirte que hemos hecho un poco de trampa, porque en el Milan principalmente jugó de centrocampista. Al final aquel Milan tenía a Tassotti, Costa Curta, Baresi atrás, ¿no? Y principalmente era Costa Curta, Baresi, y luego está... No, el centrocampista, ahora te cuento. Estaban Tassotti, Baresi, Costa Curta, Maldini, era la defensa de aquel equipo, y obviamente capaz de sacar a uno y meter a otro, ¿no? Entonces él empieza a jugar de centrocampista con Fabio Capello, ¿no? Vuelve a esa posición que habías comentado antes que ya había usado allí, y en la final de esa Copa de Europa hay varias bajas por sanción y por lesiones, y una de las opciones que baraja Capello es meter a Desailly central, pero Desailly le dice que él está ya cómodo de centrocampista, que no quiere volver a esa posición para ese partido, ¿no? Que se sentía más capaz de aportar más al equipo jugando en esa posición de centrocampista. Y joder, vaya que sí lo hizo, porque fue clave para ganar aquella final y de la forma en la que ganó el Milan al Barça, el Dream Team de Johan Cruyff. Que no te podemos discutir porque tú hiciste un libro del Milan de Berlusconi y esto te lo sabes como si ahora me preguntas a mí el lateral izquierdo del Dijon, ¿eh? Pero bueno, vamos con el siguiente. Bueno, y este jugador también le hemos metido por trampa ahí, porque fíjate que Laurent Blanc, máximo goleador de la historia del Montpellier, máximo, y si lo sigue siendo aún, le ficha el Nápoles para sustituir a Diego Armando Maradona en una época en la que solo había 3 extranjeros. Le ficha de media punta el Nápoles a Laurent Blanc. Pero es que luego se recicla un poco de central y bueno, pues al final le tendríamos que meter aquí. La verdad es que en Italia tampoco estuvo en un muy buen nivel, pero yo creo que Laurent Blanc ha hecho mejor carrera en la selección que en sus equipos, porque no ha estado tampoco a un nivel brutal, salvo en su primera etapa en Montpellier. Sí, no, Laurent Blanc, es verdad que, bueno, aquella temporada en el Napoli marca 6 goles, es ya un Napoli que, pues después de Diego Armando Maradona, obviamente no tiene lo que tenía antes, es un equipo que no estaba acostumbrado a pelear por el Scudetto y que obviamente pues acaba más abajo, ¿no? Además está solamente una temporada, luego vuelve a Francia, luego está 2 temporadas más en el Inter, ya al final de la década, pero es verdad que sí, hemos hecho un poquito de trampa. Al menos en el momento en el que estaba en el Napoli, no jugaba en esta posición, pero sí un entrenador, bueno, te iba a decir ya un entrenador, pero claro, yo lo he conocido más como entrenador antes, más que como futbolista, ¿no? Pero es verdad que ves la nómina de futbolistas que llevamos, es impresionante. No, y va a seguir, ¿eh? Bueno, laterales izquierdos, es verdad que aquí hemos metido a 2, obviamente, porque y hay uno que está aquí, pero que está jugando ahora, y hay que meterle porque su rendimiento en Italia está siendo brutal. Patrice Evra, que llegó un poco, no sé si de rebote a la Juve y acabó siendo clave. No sé, creo, corrígeme si me equivoco porque estoy hablando de memoria. Evra era el lateral izquierdo de esa Juve que llegó a la final de la Champions, ¿no? Antes Barça, sí, o sea. Sí.
Evra está desde 2014 a 2016. Sí. Está 3 temporadas, aunque la última juega muy poquito. Y las 2 primeras sí jugó bastante. Jugaba en ese equipo que jugaba con 3 centrales, la BBC, y Evra por la banda izquierda. Y la verdad es que yo creo que pues muchos podíamos pensar que estaba ya en la última etapa de su carrera, que era un fichaje extraño de la Juve, pero yo creo que las 2 primeras temporadas aportó bastante. Y el otro es Teo Hernández, ¿no? Que Teo Hernández pues le teníamos que meter porque actualmente en Europa, yo no sé, esta temporada no me sale ningún lateral izquierdo que esté mejor que el francés en Europa ya. O sea, en Italia es el mejor, pero en Europa está dando un rendimiento extraordinario y yo creo que había que meterle aquí porque más allá de que es verdad que le falta todavía valorar su paso por Italia porque todavía no ha salido el fútbol italiano, pero está a un nivel escandaloso, fíjate. Yo creo que en el momento en el que lleve un par de temporadas más, él ha dicho abiertamente que se quiere quedar en el Milan, que está muy contento allí. Su novia es italiana ahora, ¿no? O sea, está haciendo su vida un poco en el norte de Italia, así que yo creo que en cuanto llegue allí un par de temporadas más, si mantiene este nivel, es que lo siento por Patrice Evra, ¿no? Pero es que no va a haber ningún tipo de duda en esto. No va a haber ningún tipo de duda. Vamos ya al centro del campo. Bueno, pues aquí una especie de rombo, ¿no? Voy a meter de pivote defensivo. Sí. A Didier Deschamps, que Didier Deschamps pues, estuvo en la Juventus. Bueno, Didier Deschamps es un ídolo en la Juventus, o sea, sí. Como jugador y como entrenador. Hay que recordar que el entrenador que coge a la Juventus cuando desciende a Serie B es Didier Deschamps, quien se come ese marrón. La verdad es que era un equipazo porque estaba Del Piero, estaba Buffon, pero tuvo un papelón en la Juve que estuvo un año, lo coge, lo asciende y lo vuelve a dejar en la élite antes de esa Juve, ya que se ha convertido en un gigante indomable en el fútbol italiano. Pero como centrocampista era también un futbolista que encajaba de maravilla en el fútbol italiano. Táctico, daba mucha solidez al equipo y se convirtió también en un jugador extremadamente importante para la Vecchia Signora. Sí, yo creo que la parte como entrenador había que comentarla, ¿no? Porque al final en tema sentimiento y tal, pues es muy importante para el aficionado bianconeri, pero como futbolista también, yo creo que tiene un lustro de la década de los 90, ¿no? Él llega en el 94 y se marcha justo antes de que acabe la década, en el 99, comparte banquillo y vestuario y equipo con un jugador del que hablaremos ahora, ¿no? Obviamente en ese equipo ya después de la ley Bosman hay más extranjeros, ¿no? Y no es el mejor extranjero del equipo, ni mucho menos, pero Deschamps llega como un jugador táctico, un jugador de trabajo, un jugador experimentado y que sabe muy bien qué posición ocupar, que le encaja perfectamente a Marcelo Lippi un poco para equilibrar ese equipo, que al final es uno de los grandes equipos de la Juventus en los últimos años, ¿no? Un conjunto que llega a 3 finales de Copa de Europa, es verdad que solamente gana una contra el Ajax, 3 finales consecutivas además, gana 3 ligas con la Juventus en 5 años en los que estuvo y ha sido uno de los jugadores con mejor palmarés de esa década en la Juventus. Ganó la Copa de Europa también con el OEM al Milan, le ganó al Milan. Y vamos con el siguiente, estamos en un rombo, vamos a jugar ahora con 2 interiores, que son 2 interiores muy buenos. Bueno, el primero es Zinedine Zidane, que Zinedine Zidane, es verdad que mucha gente tiende a decir que Zidane es todo Real Madrid, porque marca ese golazo en la final de la Copa de Europa ante el Bayer Leverkusen, pero es que el mejor rendimiento de Zinedine Zidane llega a la Juventus, y eso es indudable, porque cuando llega al Madrid físicamente ya no es el mismo, es verdad que tiene tiene grandes partidos, pero el verdadero Zidane, el grande, el que nos enamoró a todos, es el Zidane de la Juventus, que fue un futbolista dominante en el fútbol europeo. Sí, porque al final llega medianamente joven, ¿no? A la Juventus, llega en el 96, justo después de que la Juventus gane la Copa de Europa, precisamente la Copa de Europa que mencionábamos con Deschamps ante el Ajax, ¿no? Luego tendrá 2 finales de Copa de Europa consecutivas que pierde, una contra el Borussia Dortmund y otra precisamente contra el Real Madrid con aquel gol de Peja Mijatovic. Jugó más de 150 partidos, ganó el Balón de Oro siendo jugador de la Juventus, ¿no? Y yo creo que al final era un momento en el que la Serie A se podía permitir tener a los mejores jugadores del mundo, y yo creo que del mismo modo en el que se ha quedado en Madrid, ¿no? Donde ha hecho su vida, donde tiene a su familia, creo que en un futuro, y se ha dicho mucho por parte de la prensa, como la Juventus también es tan importante para él, creo que algún día acabará entrando a la Juventus. Sí. No sé cuándo, no sé en qué momento de su carrera ni en qué momento estará la Juve, pero creo que irremediablemente algún día acabará entrando a la Juventus. Sí, yo creo que va a entrenar a la Juventus y a la selección francesa también. Yo creo que esas 2 va a entrenarlas, y ya no sé si algún equipo más, pero para esos 3 equipos yo creo que va a acabar entrenándolos. A su lado, bueno, aquí yo creo que también el mejor rendimiento de este jugador se ha visto en Italia, en un contexto muy favorable, ¿no? Porque era un rombo en el que jugaba muy liberado, tenía capacidad de llegada y no tenía que
trabajar tanto, es Paul Pogba, ¿no? Paul Pogba, figura clave en aquella Juventus que llega a la final de Champions ante el Barcelona, un centrocampista que ha dominado el fútbol italiano también, ha sido un jugador que ha dominado el fútbol italiano y que da un rendimiento extraordinario, aunque ahora mismo en el Manchester United no esté siendo ese Pogba que nos enamoró a todos en Italia. Sí, era un crío y era su primera, no su primera experiencia profesional, ¿no? Porque ya había en el United, creo que, si no me equivoco, obviamente había debutado, ¿no? Ya tenía minutos, pero al final era su primer proyecto a largo plazo, ¿no? Porque él sale libre del United, es uno de esos fichajes paradigmáticos de la Juve, de Beppe Marotta, ¿no? De esos fichajes que llegan libres a la Juve y que luego se revalorizan mucho, ¿no? Como es el caso de Pogba, que fue vendido por casi 100 millones de euros, y es verdad que era, yo creo que la gran estrella de ese equipo, ¿no? Por la superioridad física que mostraba, por su capacidad para decidir partidos desde dentro, desde fuera del área, es que era muy superior al resto de jugadores de la Serie A o al resto de centrocampistas al menos, ¿no? Te daba esa sensación de que físicamente estaba un paso por encima. Y yo creo que en Turín se le quiere mucho, creo que en Turín se valora mucho su vuelta, ¿no? Creo que es algo que lo comentamos con Zidane antes. Creo que con Pogba puede ocurrir sin ningún tipo de problema, que volvamos a verlo en la Juventus. Y creo que si hay en algún sitio donde pueda recuperar ese nivel o al menos volver a acercarse, sentirse cómodos, en la Juve. Así que quién sabe, ¿no? Igual dentro de poco, más tarde que lejos, pues lo volvemos a ver aquí en la Juve. No lo descarto. Bueno, fíjate a quiénes hemos juntado en el 11, que es Zinedine Zidane y Leroy, Michel Platini, ¿no? Michel Platini, no vamos aquí a mojarnos porque han jugado en Italia, fíjate, el Diego Armando Maradona, los mejores jugadores de la historia, de Francia, los dos mejores jugadores de la historia del fútbol francés, que son Platini y Zidane, y Platini, de hecho, protagonizó una gran rivalidad con Maradona en sus tiempos, ¿no? Esa Juventus-Napoli de la época, ¿no? De los años 80, en el que ambos eran bueno, es que el fútbol italiano tenía esos dos jugadores, era impresionante, ¿no? Los mejores jugadores del mundo en aquel momento. Y Platini, es verdad que era media punta, pero era un media punta típico, porque era un goleador, era un rematador, era un jugador que todo lo que le llegaba a la pelota le convertía en gol, y además era un gran rematador de cabeza sin ser muy alto, o sea, era un jugador que tenía muchísima clase, pero donde más destacaba Platini, si decimos que Zidane destacaba en la clase y el regate, Platini en el último tercio era demoledor. Sí, yo creo que al final fue capocannoniere de la Serie A, ¿no? Durante varios años, y eso habla de su capacidad goleadora y de cómo lideraba de hecho, a una Juventus donde era... Sí. En la Eurocopa del 84 que gana Francia, él es el máximo goleador y creo que tiene todavía el récord de goles en una Eurocopa. Ahora, luego, si alguno lo sabe en los comentarios, pero creo que tiene el récord de goles en una Eurocopa. O sea, que era un goleador, era un media punta, pero era un goleador, como dices. Sí, marcaba muchos goles y al final, pues igual existe la duda, ¿no? De quién ha sido mejor, Platini o Zidane. Yo no vi a Platini jugar en directo, pero es que repasándolo, creo que la trascendencia de Platini, ¿no? 3 balones de oro consecutivos. Es verdad que en aquel momento solo jugadores europeos podían ganar el Balón de Oro, jugadores nacidos en Europa, ¿no? Y al final es verdad que eso limitaba un poco quién podía ganarlo, pero el hecho de ganar 3 balones de oro consecutivos, llevar a la Juventus a la final de la Copa de Europa contra el Liverpool en Heysel, en aquel día de la tragedia de Heysel, y ganar la Copa de Europa, dominar en Italia, dominar en el calcio, en una de las épocas más feroces del fútbol italiano con más alto nivel. Yo creo que lo de Platini es increíble, ¿verdad? Sí, quien pudiera ver esos duelos, ¿no? Entre Napoli y Juventus. Bueno, hay un reportaje del de Maradona en Movistar que está muy bien, que lo recomiendo. Ahí se ve un poco la rivalidad, ¿no? Se ve en cada partido cómo salían los dos ahí, los primeros, y son imágenes brutales que se las recomiendo a quien no haya visto todavía ese documental. Bueno, vamos con la dupla de ataque que acabamos, que también tiene mucha tela, Irati. El primero es Jean-Pierre Papin, que es un jugador que también en Marsella ganó el Balón de Oro, estando en el OM, o sea, un delantero espectacular que convertía de los mejores delanteros de la historia del fútbol francés. Está considerado los mejores delanteros de la historia del fútbol francés. Se marchó al Milan y perdió la Copa de Europa con el Milan ante el Marsella, ante su ex equipo, en el año en el que se marcha al fútbol italiano, pero luego es verdad que ganó también la Copa de Europa con el Milan, aunque antes me lo has dicho antes del vídeo, no jugó aquella final ante el Barcelona que gana el conjunto italiano. Pero bueno, era un delanterazo, un jugador que se buscaba muy bien los espacios en el área. A mí me recuerdo, no lo he visto en directo, pero por los vídeos y por lo que dice la gente, me recuerda un poco al actual Icardi, ¿no? Porque no era un jugador que participara mucho en la construcción de juego, pero un delanterazo en definitiva, Irati. Sí, marcó 31 goles en 63 partidos en
Milán, y claro, te da la sensación de que, bueno, viene a ganar el Balón de Oro, ¿no? Y dices, pues joder, el Milán ya tiene su mejor jugador, ¿no? Jean-Pierre Papin, lo fichan y es ídolo de la afición, mejor jugador del equipo. Es que no era titular indiscutible en este equipo, ¿no? Y al final era el Balón de Oro. Estamos en un momento en el que el Milán se podía permitir fichar a los mejores jugadores del mundo, que claro, ahora choca un poco con lo que es ahora, ¿no? Que es verdad que está liderando la Serie A y tal, pero no se puede permitir esos fichajes y no puede competir con los grandes de Europa en algunos movimientos de mercado, pero en aquel momento podía fichar lo que le diera la gana y llegó a fichar a Papin y no era el mejor jugador del equipo, por lo que ya tenía en plantilla era brutal, era demencial y al final no lo usaba como titular indiscutible, jugó muchos partidos, por supuesto, pero no era titular indiscutible, ¿no? Y al final te encontrabas a un jugador, como tú decías, es un gran futbolista, ¿no? Ahí está su palmarés y que comparte delantera con otro jugador que ya seguimos en directo los dos y que creo que es parte de la infancia de todos. Sí, es un poco trampa porque él él no nació en Francia, él nació en Argentina, pero jugó en Francia, se nacionalizó francés y bueno, un delantero brutal. Es verdad que él ha coincidido con Henry, ¿no? Siempre había el debate de que Henry era mejor que él, pero a mí David Trezeguet me ha parecido un delantero espectacular. En aquella época de la Juventus, ¿no? Esa Juventus que tenía Camoranesi, ¿no? Del Piero, un ataque brutal, era una Juventus que competía muy bien en Champions, que era el equipo al que nadie quería tener, era un poco el Atleti actual, ¿no? Que no tenía el mejor equipo, entre comillas, pero siempre era el que todos querían evitar, era la Juventus, y Trezeguet en el fútbol italiano, Irati tiene grandes números, muy buen delantero, y bueno, y fue clave también en aquella Eurocopa del año 2000 en la que él mete un gol decisivo. De hecho, ante Italia es el gol que mete decisivo en la final. Sí. Es ante Italia el gol que le da, un gol de oro además, el gol que le da a Francia en la Eurocopa del año 2000. Y en definitiva, pues como hemos dicho con Papin, Trezeguet yo creo que ha tenido poca consideración para el gran delantero que ha sido. Sí, al final él estuvo una década completa en Italia, ¿no? 2000-2010. Creo que eso también nos ayuda a colocarlo como uno de los mejores delanteros de la década en el fútbol italiano, ¿no? Al final, delanteros puros, ¿no? Porque, por ejemplo, Totti no es un delantero puro, sí. Del Piero en sí tampoco es un delantero puro, ¿no? Trezeguet sí lo era y un magnífico goleador, yo creo que sin duda alguna, ¿no? También un poco golpeado, ¿no? Por ese Calciopoli que le quita un título a la Juve, ¿no? Pero aún así se quedó en Serie B. Mencionabas antes a jugadores como Buffon, como Del Piero, se quedó Trezeguet, se quedó Pavel Nedved, pese a que tenía ofertas, por supuesto, Trezeguet para no jugar en Serie B, ¿no? Lo quería mucha gente en Europa, pero se quedó y ascendió al equipo marcando 15 goles en Serie B aquella temporada. Obviamente se le quedaba pequeña la competición, pero maravilloso delantero. Sí, bueno, se me había olvidado mencionar a Nedved de esa Juventus, ¿no? Que además eliminó al Madrid, me acuerdo, ese gol de Zalayeta en la prórroga, en un partidazo, aquel Juventus-Real Madrid, el mítico Zalayeta, jugador uruguayo que no era mal delantero, y luego estuvo en el Hércules, Trezeguet, estuvo con Drente y Valdez en el Hércules, ahí ya estuvo en el Hércules, fue curioso. Bueno, Irati, ha quedado un equipo brutal. Yo creo que hicimos uno de la Premier hace poco en el canal, creo que le supera con creces porque este 11 es una auténtica barbaridad y te pone ahora mismo en perspectiva lo que ha sido el fútbol italiano, que está volviendo, pero es que el fútbol italiano, lo que fue hace 10 años o hace 20, o sea, ya hace 30, yo creo que fueron 30 años de puro esplendor y que era la mejor liga de Europa. Así que, Irati, te agradezco enormemente que hayas pasado por el canal. Como siempre, recuerdo que os voy a pasar aquí. Bueno, también vamos a recomendar tu libro del Milan de Berlusconi, porque es un libro muy interesante. También el canal de Soy Calcio, en el que estáis haciendo un trabajo fantástico. Y te mando un abrazo desde la distancia y espero que te vaya bien. Gracias. Nada, te mando un abrazo a ti también muy grande. Andrés, ha sido un placer recordar a estos futbolistas, que al final te sale un 11 fantástico como comentas, así que te mando un abrazo muy, muy grande.